Ansiamos tu presencia en este lugar, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos visite en esta tarde, Señor. Oh, que tomes el control de este momento, Señor, en el que damos gloria y honra, alabanza a ti, Señor. Dígale, Señor, anhelamos cada día más y más de tu Espíritu Santo. Anhelamos el toque de tu presencia, Señor. Llévanos un momento en lugar de adoración.
al cielo para nosotros, Señor. Vamos a declararlo en esta tarde. Dígale, tu presencia es el mismísimo cielo para nosotros, Señor. Déjanos tocar un momento, Señor, tu presencia, tu rostro.
Señor, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podamos decirle al Señor: Señor, tu presencia es lo mejor que podemos tener. Y el pastor me pidió en esta tarde que trajera la palabra para ustedes, pues mientras tanto que él se recupera de su garganta, ya que ha estado un poco afectadito de su garganta, y pues se tomó este día para poder recuperarse. Así es que, hermanos, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija en esta tarde, que Él nos revele su palabra en esta hora. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre. Te damos, Señor, todo honor, Padre, porque usted lo merece, Señor. Venimos suplicando, Padre, que usted sea revelando su palabra, Señor, a través de mis labios, Señor, que no sean palabras humanas, Señor, sino palabras directamente del Espíritu Santo, Padre, y que esta palabra pueda caer, Señor, como en tierra fértil, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y hermanos, el tema que nos ocupa en esta tarde, en esta casi noche, es muros que impiden la bendición familiar. Muros que impiden las bendiciones familiares. Y para esto yo lo invito en esta noche a que me acompañe en Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Así puestos sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 6, del 1 al 27, pero no vamos a leerlo todos. Yo les indico hasta dónde. Dice la palabra: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Venimos con la serie que nuestro pastor está predicando el jueves pasado, y el pastor hablaba sobre el arca de Noé. Que seamos unos Noé en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Entonces, cuando el Señor le pide a Noé que construya el arca, hermanos, acá en Génesis, en las Escrituras, Génesis 6, del 14 al 22 específicamente, el Señor le da una lista de instrucciones a Noé para que él pudiera construir esta arca. Y le especifica los materiales, las medidas de cómo él debía construir esta arca. Entonces, me llama la atención que estamos hablando de Génesis 6, Génesis 6 del 14 al 22 está la lista, pero pongamos Génesis 6, 22. Me llama la atención este versículo y de ahí vamos a meditar en esta noche. Dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Amén. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Hermanos, hay murallas, hay muros que se levantan alrededor de las familias, y muchas veces esos muros no son derribados porque hay falta de un ingrediente muy importante para que las familias puedan ver materializadas sus bendiciones, y de eso vamos a hablar hoy. Por eso leíamos en Josué 6:2, donde le dice el Señor: mira que yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fíjense que cuando el Señor le dice estas palabras a Josué, todavía ellos no habían ido a la batalla contra Jericó. ¿Se recuerdan? Cuando el pueblo de Israel tuvo que ir a rodear la ciudad de Jericó,
era porque el Señor les iba a entregar esa ciudad. El Señor se antecede a los hechos y le dice a Josué: en tus manos he entregado a Jericó. ¿Y cómo podría ser esto, hermanos, si ellos ni siquiera habían montado guerra contra Jericó? Pero esto se da porque Dios puede hacer estas cosas, porque Él es eterno y todos los tiempos de la humanidad están presentes delante de Él. Ese es un atributo del Señor. El Señor puede indicar a su pueblo: mira que esto te va a acontecer, y aún no ha pasado nada. Entonces, esto es parte de los atributos que nuestro Señor tiene. Por eso Dios fija un destino que Él lo escribe en el cielo, que es un imposible acá en la tierra, pero como Dios lo escribe y Él dice: esto te acontecerá. Entonces dice la palabra más adelante que el Señor le indica a Josué, y eso pues si usted en su casita puede leerlo, Josué del 1 al 27, se dará cuenta que el Señor comienza y le dice al pueblo, le dice a Josué. ¿Por qué a Josué? Porque Josué era el líder de Israel, porque Josué era el ungido en ese momento para dirigir a este pueblo. Entonces el Señor le dice: ven, Josué, y le comienza a dar las indicaciones que ellos tenían que seguir para que pudieran ver materializadas sus bendiciones. ¿Cuál era esa bendición? La que el Señor ya había escrito en el cielo, que esa ciudad iba a ser entregada al pueblo de Israel. Y le dice, fíjense que le dice el Señor, van a seguir las siguientes instrucciones: 7 días van a dar una vuelta alrededor de la ciudad, por 7 días. El séptimo día van a dar 7 vueltas. Y dice también el Señor: van a llevar el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto tipificaba o representaba la presencia del Señor que iba con el pueblo. Entonces le dice: llevarán 7 sacerdotes, llevarán el arca del pacto. Los 7 sacerdotes irán adelante. Los que llevaban el arca tenían que llevar 7 cuernos. Fíjense bien. Entonces, y le dice al Señor: todo esto, Josué, lo tienen que hacer así. Pero falta una indicación muy importante. Y es que le dice el Señor: y también deben de ir en silencio. Y esto específicamente, Josué 6:10, le dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de nuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Miren qué especificaciones y qué instrucciones las que el Señor le está dando a Josué. Entonces, cuando nosotros, hermanos, razonamos la palabra del Señor, las escrituras, la palabra de Dios es una lista de instrucciones para nuestras vidas. Cuando nuestros pastores, ellos nos enseñan, están dándonos instrucciones. ¿Pero instrucciones para qué? Para que usted y yo podamos ser bendecidos y podamos alcanzar esas bendiciones que tanto anhelamos para nuestra familia. Entonces, pero muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y muchas veces la razonamos en nuestra humanidad. Y el razonamiento humano muchas veces nos lleva a la duda, muchas veces nos lleva a la incredulidad. ¿Qué hubiese pasado? Miren, se lo aseguro, hermano, que más de alguno de este pueblo se puso a pensar: pero 7 vueltas, 7 días, una vuelta cada día. Y el séptimo día, 7 vueltas, y vamos a gritar. Y, o sea, yo les aseguro, más de alguno se puso a pensar en esto. ¿Por qué? Pero el Señor es tan lindo. Mire, el Señor nos conoce tanto, el Señor conoce tanto a su pueblo, que Él les dice: deben ir callados, no deben hablar, no deben decir nada. Hermanos,
no es una casualidad que el Señor le dijo, no deben decir nada, no deben gritar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos más de lo que no tenemos que hacerlo. Muchas veces nosotros pensamos que las instrucciones son como sugerencias, y sugerencias es diferente a instrucciones. Entonces, también estas instrucciones son como la ruta que nos llevarán a la victoria de nuestra familia. Amén. Por eso es importante, hermanos, miren, es importante seguir instrucciones. Hace varios días yo meditaba en esta palabra y yo decía, Señor, porque compartimos esta palabra en la escuela bíblica y les enseñamos a los niños, pero yo meditaba y decía, Señor, qué importante es que nosotros hagamos lo que usted nos indica. No son sugerencias, son instrucciones las que están plasmadas en este libro. Amén. Por esa razón, hermanos, no fue el grito al séptimo día, no fue el grito el que hizo que esos muros de Jericó cayeran. No fue el grito, la intensidad del grito del pueblo, sino fue la instrucción que el Señor les dio y que ellos obedecieron. Mira qué importante es la obediencia. Si en una familia no hay obediencia a las instrucciones que el Señor nos da, no hay bendiciones, porque hay muros. Miren, hay muros que detienen esas bendiciones. Por esa razón es importante seguir paso a paso estas indicaciones, estas instrucciones. Aunque el grito formaba parte de las instrucciones que el Señor les estaba dando, pero no fue el grito en sí, sino fue la obediencia. ¿Cuántos queremos que en nuestras familias caigan muros, hermanos, que detienen estas bendiciones? ¿Cuántos desean eso con todo su corazón? Yo deseo que en mi familia podamos ver materializada. Mire, no veamos la bendición. Una vez compartíamos con las hermanas la bendición, no pensemos en lo material, aunque sí es bendición, sino pensemos en las riquezas espirituales también. Riquezas espirituales para nuestros hijos, para nosotros. Tiene hijos que todavía no están en esta casa. Vamos en el nombre de Jesús a derribar esos muros que están deteniendo esas bendiciones. Por esa razón, hermanos, hay tantos cristianos hoy en día en las iglesias que ellos no están viendo las promesas del Señor, porque todo el tiempo están esas murallas rodeándolos y no ven las de ellos y no salen. Y qué difícil, hermanos. Si bien es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles en la economía, en la salud, no negamos eso, pero el Señor nos ha prometido que aún en tiempos difíciles, dice su palabra, sus hijos serán saciados. Amén. Y yo tomo esta palabra para mi vida y para la suya también. Por eso es que esas son las promesas que tenemos de parte de nuestro Dios. Pero muchas veces como que se endurece el cielo, ¿verdad? Como que si nuestras oraciones no pasaran, ¿verdad? Y puede entrar la desesperación, puede entrar el desánimo, la tristeza, pero reflexionemos en esta tarde, en esta noche, reflexionemos cuáles son esos muros que están impidiendo esas bendiciones, cuáles son las instrucciones que no estamos siguiendo hoy mismo. Por eso es que usted y yo llegaremos a la conquista de nuestro imposible siempre y cuando nosotros sigamos estas instrucciones. Amén. Son imposibles. Fíjense que cuando estudiaba sobre Jericó, me llamó la atención que dice que Jericó significa luna, ciudad de la luna. Y se dice, no sé si ustedes han escuchado, que la luna inalcanzable, ¿verdad? La luna está lejos, la luna sí la podemos apreciar, pero está a distancias, ¿verdad? Entonces, imagínense, para el pueblo de Israel era como que Jericó era una ciudad poderosa y ellos eran pequeños en número, pero el Señor iba con ellos y esto era lo más importante,
quiere decir que aquel Jericó, que significa su nombre luna, aquello inalcanzable para el pueblo de Israel, Dios lo iba a hacer que esa ciudad fuera derribada. Amén. Miren qué hermoso, hermanos, cuando el Señor hace algo con sus hijos, no importa la magnitud de ese imposible en su vida, no importa enfermedad, llámese como se llame, Dios tiene el poder para levantarnos. Pero si Él no lo hace, es porque es su voluntad. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso para sacar de la situación económica de la que su familia hoy puede encontrarse. Dios es poderoso para sanar, para levantar, para liberar, para rescatar al que está cautivo. Amén. Por esa razón, no importa cuál grande sea el imposible, para Dios no hay nada imposible. Fíjense, hermanos, que la Biblia está llena de ejemplos, de instrucciones. Y vamos a ver así, puntualizado algunos de esos ejemplos. Recuerdo que en el tiempo de la pandemia, cuando estábamos en la cuarentena, en los hogares, compartíamos con las hermanas a través del Zoom, compartíamos la palabra del Señor, y en una ocasión meditábamos sobre el tema de las normas, las reglas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Casi para todo hay instrucciones. Yo recuerdo que recién casados, nosotros con mi esposo, compramos un modulito para colocar ahí una computadora, y entonces él empezó a armarlo, ¿verdad? Empezamos a armarlo, a sacar las piezas, y a él le encanta eso, ¿verdad? De armar y todas esas cosas. Pero me causó gracia que cuando él puso unas tuercas en la mesita de donde va arriba el teclado, a la madera se le hicieron unos como orificios, se le levantaron a la madera. Y entonces yo dije, pero eso no creo, en mi mente yo, eso no creo que vaya así, ¿verdad? Y entonces le digo yo, ¿y qué pasó aquí? Y me dice, pues no sé, pero yo creo que así va. Y entonces abro la caja y veo el papel de las instrucciones, y le digo a él, ¿y leíste estas instrucciones? No, me dice. Y entonces al abrir la página especificaba qué tornillos, qué tuercas iban a qué lado, porque unas eran más grandes, otras eran más pequeñas, y ese era el detalle. Ahí está todavía, por ahí está ese mueblecito con las dos chichitas levantadas. Entonces ese era el gran detalle importante. Mire, usted compra un electrodoméstico, viene el manual de las instrucciones, y a veces nosotros con la emoción, ¿verdad? El manual ni siquiera lo vemos, ¿verdad? Queremos encenderlo, queremos ocuparlo ya, queremos ver cómo funciona, ¿verdad? O solo a mí me pasa, quizás. El manual es el que menos nosotros leemos, y es el más importante, porque es el que le va a indicar cómo hacerlo, cómo darle un uso adecuado. Así es que vea qué importantes son las instrucciones para nuestra vida. Decíamos que en la Biblia hay muchos ejemplos de instrucciones, y veamos allá en el Edén. ¿Qué les dice el Señor allá en el jardín del Edén? Pueden comer todo lo que ustedes quieran, pero de ese árbol no deben comer. Amén. Instrucciones. ¿Qué hizo Adán? Tomó de la manzana, no es la manzana, del fruto prohibido que su esposa le compartió. Entonces no siguió instrucciones, y eso lo llevó a mire cómo le costó esto, ¿verdad? Adán, que tuvo que ser expulsado del jardín, y ya nosotros pues conocemos todo lo demás por no seguir instrucciones. Noé, como nuestro pastor nos ha estado compartiendo, Noé le dice, hubo oportunidad para que la gente pudiera entrar al arca y pudieran salvarse de la muerte. Y viene Noé y les dice, estas son las instrucciones que el Señor me ha dado. Entren al arca, porque el que no entre morirá. No entraron, solo él y su familia, y los animalitos, ¿verdad? Que por pareja entraron. De ahí todos murieron, porque no siguieron instrucciones. Canaán.
Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que el Señor les iba a dar la tierra prometida, ¿verdad? Después de tanto tiempo de ser cautivos en Egipto, y el Señor quería darle a su pueblo esa bendición, pero ¿qué sucedió? Ellos iban murmurando en el desierto, y que Noé, y que por lo menos allá, ¿verdad? En Egipto, y así, hermanos, ¿por qué el Señor le dijo en estas indicaciones a Josué: deben de ir callados? ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos con nuestros labios, porque muchas veces es fácil, hermanos, cuando nosotros observamos cosas que no nos agradan, murmuramos, criticamos, le damos espacio a todas esas cosas y de todo, ¿verdad? Ay, es que esa hermana, y murmuramos de cualquier cosa. Ay, es que esa hermana no me agrada. Ay, es que esos de alabanzas, las mismas canciones cantan, ¿verdad? Las mismas alabanzas. Ay, es que esas cantoras. Ay, es que ese pastor. Ay, es que ese predicador. Y así, ¿verdad? Entonces, y perdemos las bendiciones porque no debemos murmurar, no debemos darle espacio, no abramos el corazón para la murmura, porque eso no le agrada al Señor. Mejor oremos. Cuando usted vea algo que no le agrada, mejor oremos. Amén. Si usted ve algo en una hermana que no le agrada, mejor ore, doble sus rodillas, pero no demos, mire, la murmura, la crítica es fruto de la carne. Amén. Dice la palabra del Señor que ya conocemos nosotros los frutos de la carne. Así es que debemos cuidar nuestro corazón. Amén. No critiquemos, no murmuremos, no hagamos sentir mal al prójimo. El Señor no se equivocó en decirle al pueblo: callados, porque el pueblo de Israel, al ir atravesando el desierto, murmurando, ellos perdieron sus bendiciones, quedaron tendidos. Esa generación no vio la tierra prometida. Allá cuando el pueblo, retrocedámonos, cuando el pueblo estuvo cautivo en Egipto, ¿cuáles fueron las instrucciones? Pasará el ángel de la muerte, pero ustedes deben poner sobre los dinteles de sus casas la sangre. Amén. Que eso los librará de la muerte. Muchos no lo hicieron, y los que lo hicieron fueron librados del espíritu de muerte. Y por último, otro ejemplo que les cito en esta noche: Jericó. Las instrucciones que ahorita mismo hemos hablado en esta noche. Por eso es que, hermanos, las bendiciones, déjenme decirle en esta hora, las bendiciones sí se pierden. Hay bendiciones que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no seguimos instrucciones. Ahora vamos a ver a través de dónde nos van a venir esas instrucciones a nuestras vidas, a través de quiénes y cómo nos van a venir estas instrucciones. La primera es a través de la palabra del Señor. Acá, este es el manual de nosotros. La palabra de Dios, aquí está lleno de instrucciones. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino que también meditemos esta palabra, que la saboreemos, porque acá la palabra nos da las instrucciones. Mire, hay instrucciones para los matrimonios, hay instrucciones para los padres, para nosotros los padres, hay instrucciones para las iglesias, amén. Hay tantas instrucciones que nosotros debemos de seguir, instrucciones en el trabajo también. A usted le dan una lista de normas a seguir, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted no cumple con estas instrucciones en su trabajo? Lo botan. Entonces, por eso es importante que atendamos a estas instrucciones. Siempre dijimos, las instrucciones van a venir a través de la palabra de Dios. Otro por el cual nos van a venir instrucciones es a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios nos va a dirigir qué decisiones tomar. Él nos va a dirigir hacia toda buena obra, dice la palabra.
Y otro tercer elemento por el cual las instrucciones vienen a nuestra vida es que Dios usa a sus líderes. ¿Y quiénes son los líderes? Son los pastores. Dios usa a los pastores, es por la asignación que Dios les ha dado, que Dios dota a sus siervos de sabiduría. Y mire, no es que los pastores sean mejor que usted o peor, ¿verdad? No es eso, sino es por la asignación que Dios ha dado y porque Dios mismo capacita a sus ministros, a los pastores. Dios los capacita para que cuando usted venga en necesidad de seguir una instrucción, de que cuando quiere tomar una decisión, el pastor es capaz de darle un consejo dirigido, darle las pautas. No significa, hermanos, que los pastores estén para controlar sus vidas. No. Pero estamos para marcar las pautas a seguir siempre y cuando estas pautas estén plasmadas en la palabra de Dios. El pastor no le va a dar un consejo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces? Hay soberbia en los corazones, hay orgullo. Y yo una vez escuché, hace muchos años, a una hermanita que dijo las siguientes palabras. Bueno, como una hermanita con espíritu de rebeldía, ¿verdad? Y ella dice, bueno, a mí que me lo diga Dios, porque el pastor es un humano igual que yo, dice. Que me lo diga Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios va a mandar el consejo, Dios va a mandar las instrucciones a través de, amén. Pero ¿qué nos sucede? Huimos, ¿verdad? Huimos a las instrucciones. Ay, no, esto que no lo sepa el pastor, ¿verdad? No, pero cuando que nosotros somos los que necesitamos, hermanos, cada decisión que vamos a tomar. Imagínense, si usted se va a cambiar de domicilio, por ejemplo, alguna decisión que tenga que tomar como matrimonio, una decisión de la rebeldía de un hijo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Es ocultar, ¿verdad? Es ocultar, no, que no se entere. Va a pensar que estamos mal, ¿verdad? No me va a poner a servir, porque, o qué sé yo, el enemigo nos cierra la mente, ¿verdad? Y no queremos seguir instrucciones. No somos humildes, hermanos, en venir y decir, necesito un consejo. Mi hijo está en rebeldía, no sé qué hacer ya. Pastor, ya hice todo lo que como madre tuve que hacer, pero no veo que las cosas mejoren. No hay humildad. Queremos tapar, ¿verdad?, las cosas. Entonces es importante, fíjense que cuando hay personas en las congregaciones que aspiran liderazgos, y eso está bien, porque recordemos, Josué fue el sucesor de Moisés. Pero veamos atrás, hermanos, ¿por qué cree usted que Josué llegó a ser el sucesor de Moisés? Porque Josué fue un hombre fiel. Josué se dejó dirigir. Amén. Muchas veces, hermanos, hay personas que anhelan liderazgos y esto es magnífico, pero a estas personas les gusta guiar, pero no les gusta ser guiadas. Y un principio bíblico para que usted llegue a alcanzar algo, un liderazgo, que el Señor lo llame, que el Señor lo prepare para el ministerio, es déjese dirigir. Muchas veces no nos gusta que nos digan nada, ¿verdad? Nos molestamos, ¿por qué? Porque sacamos el orgullo, ¿verdad? La carne aflora, ¿verdad? Amén. Y no nos gusta. Pero qué lindo es cuando nos dejamos enseñar. Mire, no le pongo otro ejemplo porque no lo conozco y voy a hablar de algo propio. Si su pastor y mi persona, nosotros tuvimos, cuando estuvimos en la congregación pasada, fue que nosotros fuimos personas sujetas, obedientes.
El pastor creo que ya lo ha contado acá y ha dicho, mi esposa se pasa, dijo una vez, y se pasaba, y es cierto. Yo cualquier cosa, iba a la esposa del pastor, mire, fíjese que queremos hacer esto y no sé qué dice usted. Mire, fíjese, pastora, pasa esto y esto con el niño y yo le pego y no me hace caso y fíjese y se tira al suelo y fíjese, y así yo parecía, ¿verdad? Pero era porque yo había anhelo en mi corazón, hambre de ser instruida, amén. Pero a veces a nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? Dios guarde que nos vayan a tocar un hijo, ¿verdad? No entendemos que muchas veces estas instrucciones llegan a nuestra vida porque Dios tiene cuidado de sus hijos y de los míos. Y si a nosotros nos dicen algo, es para ayudarnos, hermanos, no es para destruir. Amén. Por esa razón, Josué llegó a ser el sucesor de Moisés. Mira qué hermoso. Y dice, y para que usted vea que no le miento, dice que Números 11:28. Veamos, hermanito, Números 11:28. Ahí vamos a ver, para que vea usted a la luz de la palabra. Dice, Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó Moisés, Señor mío, deténnos. Vaya. Esta versión dice de la siguiente manera. Dice uno de los jóvenes. Qué bárbaro este Josué. Dice Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, oiga esto, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Amén. Era un joven, ayudante ¿de quién? De Moisés. Amén. Por esa razón, vea usted qué importante es dejarse dirigir, dejarse guiar, porque si usted lo hace con humildad, y déjeme decirle también que el servicio que Josué prestaba a Moisés es como cuando nosotros damos un servicio indirecto al Señor, ¿verdad? Porque era el líder de ese pueblo y Josué era el ayudante, entonces él servía a Moisés. Por eso es que hay que estar atentos a la palabra de Dios, a las instrucciones, amén, para que nosotros podamos ver concretadas esas bendiciones que nosotros anhelamos. También, hermanos, para concluir, veamos Josué 6:20. Josué 6:20. Dice la palabra. Entonces, veamos lo que aconteció después que el pueblo había hecho tal cual como Dios lo había ordenado. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Amén. Aquí vemos, podemos contemplar cuando ya el Señor da la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos siguieron. Josué, el Señor le da la indicación a Josué. Josué le dice al pueblo, esto vamos a hacer, y el pueblo obedece. El pueblo obedece. Y luego vemos lo que pasó, lo que aconteció. Esos muros fueron derribados. Hermanos amados, si nosotros, como decíamos al inicio, si en nuestras familias hay muros, en nuestras familias hay situaciones que no nos dejan ver la bendición del Señor, llámese como se llame, usted y el Señor la conocen, cuáles son esas situaciones, es porque a lo mejor hay algo que no hemos hecho, a lo mejor hay instrucciones que no hemos seguido, a lo mejor nosotros, y miren hermanos, recordemos allá en Jonás, recordemos a Jonás,
¿qué sucedió? Estaban y le dice, y entonces empieza Jonás iba en desobediencia y empieza el agua, ¿verdad? Empieza la tormenta y el pez, y dicen ellos, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Y arrojan a Jonás porque él les dijo, arrójenme a mí porque yo ando en desobediencia. Hermanos, cuando hay desobediencia en las familias, difícilmente podemos ver victorias. Y muchas veces decimos, mire, y créame que esto me mata el corazón, porque yo he escuchado muchas veces el pueblo de Dios dice, ¿por qué Dios no me escucha? Y yo estoy aquí en la iglesia, yo le sirvo, yo le canto, yo predico, yo evangelizo y no pasa nada, y mi hijo sigue en desobediencia, y mi hija no quiere nada con Dios, y mi economía no sale a flote, y yo con esta enfermedad. Pero ¿por qué? Porque a lo mejor hay un Jonás en su casa, a lo mejor hay situaciones donde no estamos obedeciendo. Y el Señor en esta noche quiere que esos muros sean derribados. El Señor quiere en el nombre, porque Él quiere ver, hermanos, el Señor quiere vernos, somos su pueblo. Él nos compró con sangre. Amén. Entonces Él quiere que nosotros seamos bendecidos. El Señor quiere vernos de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Amén. Por esa razón, reflexionemos en esta tarde y veamos en qué áreas no estamos siguiendo instrucciones. En el matrimonio, ¿estoy siendo la esposa que Dios me pide que sea? ¿Estoy siendo el esposo que Dios pide que sea? ¿O estoy siendo infiel? ¿Estoy siendo irrespetuosa? Con los hijos, ¿estoy dirigiendo a mis hijos con disciplina? Porque dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Dice que el que corrige a su hijo tendrá descanso, dice. Pero no lo corrija y usted no va a tener descanso. A lo mejor tenga lágrimas. Por esa razón, si nos dice la palabra, nos dan estas instrucciones, sigámosla como padres, como matrimonios, en la iglesia, sujetémonos, seamos obedientes. Cierre sus ojos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que si hay muros que no nos han dejado contemplar las victorias, ver las promesas que Él tiene para nuestras vidas, hoy mismo puedan ser derribados. Que el Señor nos ayude a que esos muros caigan en esta misma hora. Por eso hago un llamado en esta noche para aquellos que están cansados, aquellos que tienen una promesa, una palabra del cielo, pero no ven la promesa cumplida aún. Aquellos que están quizás a punto de tirar la toalla y dicen, pero yo no veo nada, yo veo cielos cerrados ahora mismo. Déjame decirte que el Espíritu de Dios está para ayudarte. Déjame decirte que el Espíritu Santo es el que puede ayudarte a que puedas seguir instrucciones. Oh, en el nombre de Jesús. Aquellos que deseen pasar al frente y decirle, Señor, quizás he descuidado algunas áreas de mi vida. Quizás no he seguido indicaciones, Señor. Quizás he descuidado, Señor, algunas situaciones en mi vida. Y es por eso que esos muros están levantados. Y es por eso que no veo victorias, Señor. No veo las promesas cumplidas. En el nombre de Jesús. Oh, nos rendimos delante de ti, Señor, hoy mismo. Y yo oro por esos corazones. Oro por cada uno de esos corazones, Señor, que hoy están reconociendo que no han, Señor, seguido indicaciones, Padre. Oro por aquellos
para estar atentos a la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, toda cadena hoy sea quebrada. Jesús. Así es. Oh, Señor. Cantar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.
dice la palabra del Señor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, entonces, dice el Señor, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. Todo lo que tu corazón anhela, todo lo que hay en tu pensamiento, todo lo que hay en tus anhelos y tus sueños,